rechazar a Dios como tu proveedor, entonces ve y da el diezmo a donde quieras, pero reconoce a Dios como tu proveedor, porque luego los cielos se te cierran. ¿Cierto, hermanos? ¿Qué vas a decir? Te cae del cielo granizo, te viene langosta, y entonces ya no puedes dar fruto. Y entonces ahora sales a orarle a Dios. Oh Dios, dame un trabajo. Dios, ayúdame para poder tener dinero para alimentarme. Ah, pero ¿no era que tú eras capaz y poderoso de conseguir el dinero? Y que ese dinero era gracias a ti que lo habías ganado. Pero entonces, ¿por qué ahora que no tienes trabajo o que no te está llegando el dinero, por qué ahora le pides a Dios bendiciones del cielo? Vemos, hermanos, no seamos hipócritas, ¿verdad, hermanos? El ser humano es de tendencia hipócrita, el corazón es engañoso y por eso tenemos que guiarnos por la ley de Dios. Si te guías por lo que dice tu corazón, estás perdido. Y es curioso cómo a los niños los adoctrinan desde pequeños. Oh, sigue tu corazón, sigue tus sueños. No, sigue la ley de Dios, hermanos. Aquellos que practican la religión panteísta adoran a los árboles. Imagínate eso. Ahora el árbol es tu proveedor. ¿Qué pasa cuando le cayó una plaga al árbol? Ahora, ¿de dónde vas a comer? Lo vemos, hermanos, y eso me recuerda que hoy en día el cristianismo climático dice que nosotros recibimos el oxígeno de los árboles. ¿Y eso quién lo prueba, verdad, hermanos? Estas cosas están descritas como un hecho científico irrefutable, que es que yo respiro gracias al árbol. Plop. ¿Y qué nos dice la palabra? Que yo respiro gracias a Dios. Porque Dios es quien da el aliento de vida. Y de nuevo, la respiración viene de la palabra neuma y eso nos revela que nosotros respiramos es gracias a Dios, no gracias a los árboles. Asimismo vemos que a pesar de que las langostas se comieron todos los árboles en Egipto, nadie se murió asfixiado. Tampoco vemos que en los países de Arabia nadie se muere asfixiado porque ahí lo que hay es desierto. Ahí no hay árboles. Nadie se muere asfixiado. Un capitán de un barco que está en la mitad del mar tampoco se muere asfixiado. Y es que, hermanos, ¿hasta cuándo van a echar tantas mentiras estas personas? Y sobre todo, los líderes religiosos con su cristianismo climático. Y de ahí es que viene esta plaga. La langosta es en realidad una plaga de religiones orientales mezcladas con el cristianismo. Y una religión oriental es el panteísmo, que viene del budismo, del hinduismo, del nihilismo, zoroastrismo. Es de locos, hermanos. Es la adoración a la madre tierra mezclada con el cristianismo. No por nada el versículo dice que las langostas vienen del este. Leamos el versículo 13. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre todo el país aquel día y aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Entonces, ¿de dónde vienen las religiones paganas? Vienen del oriente. Ahora no quiere decir que todo lo que venga del oriente es pagano, pero las religiones paganas vienen del oriente, hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos que un viento trae las langostas, eso nos quiere decir que ese viento es un espíritu demoníaco que trae falsas religiones. Recordemos que la palabra ánima, no sé si ustedes han escuchado esa frase que dice las ánimas del purgatorio, para referirse a un espíritu, a un ente espiritual, un ánima. Sin embargo, la palabra ánima viene del griego anemos, que significa viento, soplo. Es decir, que ese viento, ese ánima oriental, es un espíritu demoníaco que viene del este, donde están las religiones paganas. Y esas langostas representan las doctrinas falsas de esas religiones que se mezclan con el cristianismo y que hacen que el árbol que representa al ser humano no dé frutos de justicia, y eso hace que también
el ser humano no quiera ganarse el pan con el sudor de su frente, porque según él, la madre tierra lo cuida y lo protege y le da el alimento y él ya no tiene que trabajar. Vemos una gran diferencia entre lo que dice Dios y lo que dice la madre tierra. Según los indígenas, la madre tierra les da todo el alimento. Ellos no tienen sino que estar ahí en la selva sin hacer nada. Dios no dice eso. Dios dice que tienes que ganarte tu alimento con el sudor de tu frente. Hay una gran diferencia, ¿verdad, hermanos? A partir de los años 80, la religión cristiana empezó a ser atacada por religiones orientales. El budismo, el hinduismo, el yoga kundalini, que se mezcló con la religión evangélica, y hasta el islamismo, hermanos. Todas esas son religiones que vienen del oriente. Por eso nosotros leemos en Apocalipsis 9 que salen langostas del pozo del abismo, y esas langostas representan a una religión oriental que es la religión islámica. Ahora, lo que vemos con la plaga de langostas en Egipto es que se entra a las casas, inclusive a las casas de todo morador de Egipto. Recordemos que Dios no habita en casas ni en templos construidos por hombres, sino que habita en el cuerpo del ser humano. Es el cuerpo del ser humano la casa de Dios, y es ahí, dentro del ser humano, que ingresan las religiones orientales. Y es ahí donde ocurre esta mezcla de cristianismo con panteísmo, con religiones kundalini, etc., cuando el ser humano tergiversa totalmente el cristianismo. Y ahora tú no tienes que obedecer la ley de Dios, porque el pastor, con solo tocarte la cabeza, te infunde con el Espíritu Santo kundalini. ¿Para qué te vas a arrepentir si ya tú saliste infundido por el Espíritu de Dios kundalini? ¿Tú piensas que es el Espíritu Santo de Jesús? Pues no, te engañaron. Hay una mezcla de religiones, y son estas langostas que vienen del oriente, que se han mezclado con el cristianismo. Así como también hoy en día te dicen que debes obedecer a la madre tierra y que no es necesario que obedezcas a Dios. Leamos en el versículo 15. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles, ni en la hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Es bastante interesante, hermanos, porque las religiones orientales, aunque no han cambiado al cristianismo por completo, lo han tergiversado de tal manera que han ocultado la verdad bíblica, de manera que aquel que recibe este cristianismo falseado queda obnubilado por ideas fantasiosas, conceptos que no aparecen en la Biblia y que muchos cristianos los creen: la reencarnación, el samsara, el infierno, el limbo, el purgatorio, el nirvana, aún el concepto de que los muertos no mueren realmente, sino que siguen viviendo en espíritu. Todas estas cosas vienen de religiones orientales. ¿Dónde me dejas la idea de un Dios trinitario? Un Dios piramidal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es algo que viene del hinduismo. Entonces vemos que las langostas devoran todo lo verde, tanto en los árboles como en la hierba. No olvidemos que el color verde es el color que representa la fe. Eso nos revela entonces que ese árbol que es despojado de todo lo verde es un ser humano que es despojado de la verdadera fe. Tú tienes otro cristianismo, otro evangelio, en donde ahora tú eres adorador de la madre tierra, y tú ahora le temes al cambio climático y no le temes a Dios. Eres una persona sin fe. Te has quedado sin nada verde. Probemos que el color verde es el color de la fe. Leamos en Salmos capítulo 52, versículo 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Ahí tenemos la palabra confianza y tenemos la palabra verde juntas, hermanos. El olivo verde, el que confía eternamente y para siempre,
en Dios. Es tremendo, hermanos. Y esto nos enseña algo interesante. El color verde representa la vida. Y cuando vemos algo verde, sabemos que hay vida. Pero ojo, que lo verde representa la fe. Eso quiere decir que los que verdaderamente están vivos son los que tienen fe. Los que no tienen fe, aunque parezca que están vivos, se están secando. Son en realidad seres mortecinos que van en camino a la muerte. Solo el que tiene fe es aquel que tiene vida. ¿No es eso impresionante, hermanos? Si es un concepto espiritual que se nos revela a través de algo natural. Leamos en Salmos capítulo 37, versículo 1 al 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Entonces el impío en algún momento era hierba verde, era árbol que daba fruto, pero se va secando porque se va quedando sin fe, porque las langostas, que son las falsas religiones, se mezclaron con el cristianismo y él tomó esa falsa religión y quedó despojado de la fe. Ahora no le teme a Dios, ahora le teme a la madre tierra, que porque lo va a castigar. ¡Plop! Es de locos, hermanos. Son personas que se están secando por dentro. Ya hemos probado también que el que tiene fe es el que guarda la ley de Dios. Leamos en Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, ¿cómo es un árbol plantado junto a corrientes de agua? Es un árbol siempre verde, por eso su hoja nunca cae. En este caso, vemos de nuevo que el que tiene fe es una persona que debe tener prosperidad. No es que va a ser alguien rico, pero va a tener alimento en su mesa, porque se dice que siempre da fruto y su hoja nunca cae. Entonces, ¿qué pasó en Egipto? Cuando de repente los árboles se quedaron sin lo verde y sin fruto, y tampoco había ya hierba verde. Lo que vemos en Egipto es pobreza, fracaso, colapso económico. ¿Y es por culpa de quién? Es por culpa de las religiones orientales que vienen como langostas a apoderarse de la fe de los ciudadanos. El morador de Egipto asumió la religión oriental, la religión panteísta, adoradora del sol, de la madre tierra, que dice que hay que reposar en domingo porque el domingo es el día del sol. No olvidemos que eso fue lo que ocurrió con el emperador Constantino, quien acogió el mitraísmo, que es una adoración al sol, y la mezcló con el cristianismo, declarando en el año 321 que el domingo era el venerable día del sol y que debía ser el día de reposo también para el cristianismo. Y ahí se mezcló de nuevo el cristianismo con la religión oriental, con el mitraísmo. Plop. ¿Qué vino después para el Imperio Romano, hermanos? Colapsó en el año 476 después de Cristo. Es que esto se repite una y otra vez. El ser humano, ¿cómo va a decir que Dios no existe? Si estos principios